Hay una isla misteriosa que aparece y desaparece como por arte de magia. Al igual que el gato de Schrödinger, una isla de Schrödinger existe y no existe al mismo tiempo. Oficialmente se llama Isla Sandy y una vez apareció en los mapas, pero nunca estuvo allí en la vida real. Científicos australianos decidieron resolver el misterio de una vez por todas al embarcarse en una aventura para encontrar este elusivo archipiélago. Pero cuando llegaron a las coordenadas, todo lo que encontraron fueron interminables olas azules. Era como si la isla estuviera jugando al escondite con ellos. Esta historia se remonta al 1876. Un barco ballenero estaba cruzando el área y reportó una isla. Quien quiera que la haya visto dijo que tenía más de 24 kilómetros de largo de norte a sur y alrededor de 5 kilómetros de ancho, aproximadamente del tamaño de Manhattan, así que para nada pequeña. Pero cada vez que los investigadores iban a visitar el área, no encontraban nada. Así que en 1974, una misión oficial de Nueva Caledonia declaró que la isla Sandy simplemente no existía y la excluyó de todos los mapas. Las personas continuaron con sus vidas hasta que notaron que la isla aparecía en Google Earth como una mancha negra. En 2012, otra expedición australiana fue a investigar el área para obtener algunas explicaciones. Tuvieron que escribir un elogio para la isla perdida hace mucho tiempo y explicar qué podría haber producido este desorden. Para empezar, la tecnología de cartografía no estaba en su apogeo en el siglo XX. Era fácil equivocarse con las coordenadas. Luego está el hecho de que la zona tiene mucha actividad volcánica. Es probable que la lava volcánica se enfriara y creara una especie de balsa. Supongamos que un barco ballenero pasó por allí, vio la balsa volcánica y pensó que era tierra desde la distancia. Pero bueno, solo es una suposición. Los humanos han explorado cada rincón del mundo y puede que en algún momento haya parecido que descubrimos cada esquina de nuestro planeta. Sin embargo, cuando el monte Lico apareció en Google Earth, los científicos no pudieron contener su emoción. Esta joya oculta en el norte de Mozambique no es una selva tropical cualquiera. Está ubicada dentro de un volcán. Decididos a confirmar la existencia de este misterioso bosque, los expertos reunieron un equipo de científicos y especialistas de primer nivel de todo el mundo. El viaje al monte Lico no fue un paseo, ya que una escalada vertical desafiante se interponía entre ellos y el bosque. Pero después de 6 años de planificación y preparación, estaban listos para el desafío. Una vez que llegaron allí, vieron que era incluso mejor de lo que imaginaban. El lugar era como un jardín perfectamente cuidado. El bosque sonaba único y diferente a otras selvas tropicales. Habían unas orugas increíblemente grandes que parecían peligrosas. Incluso encontraron antiguas vasijas y evidencias de un ecosistema humano intacto. Tierra incógnita significa tierra desconocida. Y uno de los mayores territorios desconocidos que se están descubriendo hoy en día es el terreno bajo las capas de hielo de la Antártida. Bajo la superficie nevada hay un mundo completamente nuevo de cañones, vías fluviales y lagos que ahora están siendo mapeados. Uno no puede evitar preguntarse, ¿existe realmente agua líquida debajo de la superficie congelada de la Antártida? Sí, el agua puede existir sin congelarse debido a la presión. El agua líquida es el resultado del cálido interior de la Tierra, y así es como obtenemos cosas como el lago Vostok. No puedes verlo, pero el lago Vostok está justo aquí, ubicado en la Antártida del Este. Se encuentra debajo de 4 kilómetros de grueso hielo. Este enorme lago abarca aproximadamente 12.400 kilómetros cuadrados. Los humanos solo pudieron descubrirlo gracias a tecnologías de primer nivel, como sondeos sísmicos y radares capaces de penetrar el hielo. Según estos científicos, es probable que el lago haya estado allí durante hasta 15 millones de años. Bután está en el mapa por, entre otras cosas, ser el país más feliz de toda Asia, pero ha guardado una joya oculta durante todos estos años. Una de las montañas más altas del mundo que aún no ha sido escalada, Gangkhar Puensum. Bután está entrelazado en las gloriosas montañas del Himalaya.
Es por eso por lo que la comunidad de escaladores estaba más que emocionada cuando descubrieron una montaña inexplorada. Imagínate en ser la primera persona en escalar un pico inexplorado. Eso probablemente te garantizaría un lugar en el libro de récords mundiales Guinness, sin duda. La montaña ha permanecido intacta debido a una ley bhutanesa. Para los lugareños, el pico de la montaña es un sitio sagrado, envuelto en misterio y leyendas. Una de sus creencias es que la sacralidad de escalar una montaña no está en alcanzar su cima, sino en realmente comunicarse con la montaña y disfrutar del proceso. Debemos admitir que eso es algo novedoso para los occidentales. Si alguna vez estás en el estado de Nueva York, asegúrate de visitar la tienda general de Agloe. Tendrás que conducir por los alrededores de Catskills para encontrar una hermosa, grandiosa, gran nada. Agloe es una de las ciudades de papel más famosas de Estados Unidos, es decir, una ciudad falsa. Pero este caso es diferente al de la isla Sandy. La ciudad de Agloe nunca existió y no fue un error. Existe una antigua práctica de derechos de autor entre los cartógrafos. Añaden pueblos ficticios para poder saber cuándo alguien simplemente está copiando su trabajo. Lo que no esperaban es que esto se saliera completamente de control. Algunos dicen que un día un tipo recogió un mapa en una gasolinera que tenía marcado el pueblo de Agloe. La persona decidió abrir una tienda allí y la nombró Tienda General de Agloe. Algunos comentan que el sujeto que abrió esta tienda enfrentó una demanda de los creadores del mapa. De todos modos, solo duró los años suficientes para convertirse en una broma nacional. Americanos de todo Estados Unidos viajaban para tomarse una foto con el falso cartel de bienvenida del pueblo. Y luego tenemos a la isla Bermeja, ubicada en el Golfo de México. Esta popular isla apareció en muchos mapas de los siglos XVI y XVII. Probablemente fue dibujada por exploradores españoles. Claro, la ubicación exacta variaba de un mapa a otro, y su nombre a veces aparecía como Bermeja, pero su existencia era lo suficientemente segura. La isla Bermeja fue vista por última vez en un mapa mexicano de 1921 y luego, ¡puf!, desapareció del horizonte por completo. La gente comenzó a hablar y a preguntarse, ¿se hundió? ¿Fue destruida? En 2009 se llevaron a cabo 3 investigaciones oficiales para buscar la isla. Se utilizó tecnología de alto nivel para explorar el fondo marino mexicano, pero Bermeja no estaba en ninguna parte. Los investigadores tenían múltiples hipótesis sobre lo que podría ser. Vamos a profundizar en una de estas ideas. La isla probablemente fue inventada por exploradores de antaño para engañar a sus enemigos en la búsqueda de tierras y oro. Eso parece plausible. Echemos un vistazo a Río de Janeiro en el pasado. La ciudad estaba llena de territorios informales. Estos lugares son conocidos como barrios bajos o favelas. Son como mini ciudades dentro de la gran ciudad. Algunas favelas son conocidas por ser territorios desfavorecidos, donde los habitantes no reciben los mismos beneficios urbanos que otros ciudadanos, como el sistema de alcantarillado y la recolección de basura. Estas zonas marginales crecieron tan rápido que el gobierno no tuvo tiempo de hacer un seguimiento de su desarrollo. Así que hoy en día, generalmente son los propios habitantes quienes nombran las calles y se las arreglan con lo que tienen a su disposición. Uno de los barrios marginales más grandes de Brasil está localizado en Río de Janeiro y se llama Rocinha. Fue solo reconocido como vecindario por el gobierno local en la década de los 90. Nuestro propio fondo oceánico está menos cartografiado que Venus, Marte y la Luna. De hecho, el 95% de nuestros océanos permanecen inexplorados. Extraño, ¿verdad? Si contamos con la tecnología disponible, que principalmente son exploraciones con sonar, enviando ondas sonoras al lecho marino y registrando lo que se escucha de regreso. Una de las principales ventajas de cartografiar el fondo marino con más detalle sería obtener una mayor comprensión de los riesgos marítimos, como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Además, hay tanta vida marina no identificada que esto podría brindarnos una valiosa comprensión para la preservación y el descubrimiento de las verdaderas dinámicas de nuestros ecosistemas marinos.
Si observas los Estados Unidos desde una perspectiva aérea, podrías notar algunos símbolos parecidos a códigos de barras grabados en el pavimento. No te preocupes, no son códigos QR de vigilancia ni artefactos antiguos. En el siglo XX, estos se utilizaban para calibrar cámaras aéreas y satelitales. De cerca, verás que fueron hechos usando pintura negra o blanca sobre concreto o asfalto. Generalmente son más pequeños que una cancha de baloncesto y tienen un conjunto de líneas en forma de barra organizadas. Los aviones y los satélites los utilizaban para ajustar su equipo de imágenes. Eran como un cuadro para probar la vista, pero para cámaras, determinando los límites de resolución óptica. Hoy en día, ya no necesitamos estos objetivos porque nuestra tecnología ha avanzado bastante. Así que estos grandes códigos de barras se han vuelto prácticamente inútiles. Sin embargo, todavía puedes encontrar decenas de ellos esparcidos por Estados Unidos, incluyendo el sitio de pruebas de Nevada, el Fuerte Huachuca en Arizona, la base de la Fuerza Aérea de Travis en California y en otras partes del mundo también. Aún así, el tamaño no siempre importa cuando se trata de ver algo espeluznante desde el cielo. Tomemos, por ejemplo, al fitoplancton. Estas diminutas bacterias pueden parecer insignificantes, pero cuando se unen, crean obras maestras de acuarela impresionantes que pueden verse desde el espacio. De cerca, ni siquiera se pueden ver estas pequeñas plantas. Pero gracias a las imágenes satelitales de la NASA, podemos apreciar las enormes floraciones que forman. Parece que podrían tomar control del océano. Estos florecimientos de fitoplancton son como ráfagas de crecimiento explosivo para estas plantas, que ocurren en un instante. Afortunadamente, los satélites vigilan su expansión y se aseguran de que no le causen problemas a nuestro medio ambiente. De todos modos, no necesitas elevarte al cielo para ver cosas escalofriantes. Toma como ejemplo estas espeluznantes luces en Marfa, un encantador pueblo artístico en el oeste de Texas. Estas fantasmales luces aparecen por la noche cerca de la carretera 67 en el desierto. Son puntos distantes y brillantes de diferentes colores que pulsan y titilan, aumentando su brillo y luego desvaneciéndose. Además, se desplazan rápidamente, volando sobre las plantas del desierto, como si tuvieran lugares a donde ir. Algunas personas dicen que son solo luces de autos, luces de ranchos, fogatas o extrañas reflexiones en la atmósfera. Pero las personas que realmente las han visto juran que son como nada que hayan presenciado antes. Estas luces fantasmales han estado asustando a la gente desde finales del siglo XVIII, cuando los primeros colonos las perseguían en la oscuridad, solo para terminar sin encontrar nada. La ciudad de Roswell en Nuevo México es famosa por cosas paranormales y secretos. Allá por 1947, un tipo y su hijo se estaban relajando en su rancho cuando se toparon con unos extraños escombros metálicos que eran superligeros. Tomaron algunos pedazos y se los llevaron al sheriff de Roswell, quien luego se puso en contacto con el coronel Blanchard, el gran jefe a cargo del grupo compuesto del campo aéreo del ejército de Roswell. Mientras trataban de descifrar qué demonios eran aquellos restos, un oficial de inteligencia se adelantó y anunció públicamente que al campo aéreo del ejército de Roswell habían sido llevados restos de una nave espacial real. Sin embargo, unas décadas después, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un informe diciendo que estos fragmentos no eran más que partes de un globo de prueba. En Manastash Ridge, en Washington, hay un agujero extraordinario en la propiedad de un hombre que se identificó como Mel Waters. Pero la gente dice que no es un hoyo cualquiera, sino una puerta a otra dimensión. Durante años, Mel y sus vecinos utilizaron este agujero como su basurero personal. Es decir, arrojaban de todo ahí, desde basura común hasta electrodomésticos averiados. Sin embargo, el hoyo nunca se llenaba, sin importar cuánta chatarra tiraran en él.
Pero en este pozo sin fondo también sucedían cosas espeluznantes. Los radios captaban señales extrañas y hasta los perros evitaban acercarse a él. Waters afirmaba que, a veces, un misterioso rayo negro surgía del agujero y los radios portátiles comenzaban a reproducir melodías del pasado. Por cierto, Mel intentó medir este hoyo y resultó ser más profundo que 24,000 metros y ni siquiera alcanzó el fondo. Tiempo después, las autoridades le pidieron al señor Waters que les arrendara su propiedad, pero el agujero desapareció como por arte de magia. Hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrar este desconcertante y misterioso hoyo. Otro lugar paranormal en nuestra lista es el rancho Skinwalker en el condado de Uintah, Utah. Esta propiedad de 512 acres ha sido el escenario de más de 100 incidentes extraños. Estamos hablando de animales que desaparecen en el aire, campos magnéticos que se vuelven locos, luces misteriosas e incluso apariciones de criaturas con ojos rojos brillantes. A pesar de todo el revuelo, cada intento por investigar y recrear estos sucesos ha terminado en fracaso. Algunos escépticos creen que los actuales propietarios simplemente inventan estas historias, ya que los dueños anteriores nunca mencionaron nada fuera de lo común. Pero eso no ha impedido que la gente aproveche la locura. Tenemos películas, programas de televisión y documentales sobre el rancho Skinwalker, lo que ha ayudado a mantener vivo y activo el misterio. El Monte Shasta, ubicado en la cadena montañosa Cascade de California, tiene bastante reputación. Ha sido el foco de mitos y leyendas durante siglos. Las tribus indígenas de la zona tenían en alta estima esta montaña, ya que creían que había una ciudad secreta escondida en su interior. Pensaban que esta contenía todo tipo de cosas extraordinarias, como túneles intrincados llenos de joyas deslumbrantes y tesoros. En 1904, un buscador británico afirmó haber encontrado una aldea subterránea mientras exploraba la montaña. Dijo que había hallado oro, artefactos antiguos e incluso momias gigantes. Pero aquí viene el giro. Cuando se suponía que debía guiar a un equipo de exploración de regreso a la aldea, simplemente desapareció. Algunas personas piensan que realmente existe una ciudad dentro del Monte Shasta, pero que fue abandonada hace mucho tiempo. Sin embargo, otros creen que una civilización avanzada aún considera a este monte su hogar. Si no estás listo para gastar dinero viajando para ver lugares escalofriantes, entonces solo abre Google Maps. Este servicio tiene mucho que ofrecer en términos de inquietud. Comienza con las líneas de Nazca, unos enormes geoglifos que yacen en el desierto peruano. Verás todo tipo de formas allí. Arañas, espirales, pájaros, lo que te imagines. Sin embargo, solo se pueden observar desde arriba, por ejemplo, desde un avión o un dron. El descubrimiento accidental más emocionante que he hecho en mi vida fue un billete de $10 en mi antigua chaqueta de invierno. Sin embargo, algunas personas son más afortunadas, ya que descubren ciudades subterráneas de hace siglos o realizan inventos que las convierten en millonarias. El velcro se inventó después de un paseo rutinario por el bosque. Los copos de maíz se inspiraron en un diente astillado y la masa salvó por casualidad a un imperio empresarial de la caída. En 1998, el ingeniero eléctrico John Williams encontró algo que parecía un enchufe eléctrico saliendo del suelo. Comenzó a cavar y notó que estaba incrustado en una pequeña roca. Lo encontró en una zona rural de América del Norte, lejos de la civilización, de complejos industriales, aeropuertos, fábricas y plantas electrónicas. Este dispositivo electrónico incrustado en una sólida piedra de granito recibió el apodo de Enigmalito y un precio de $500,000. Algunos científicos están seguros de que es una gran farsa y no un recuerdo dejado por visitantes extraterrestres, como afirma Williams. Sin embargo,
quien descubrió la roca, quería demostrar que era una auténtica pieza de tecnología antigua, algo así como un conector eléctrico. Si no es una farsa, entonces este pequeño hallazgo podría ser una prueba de que los humanos u otra civilización del pasado eran mucho más avanzados de lo que pensamos. Deben haber inventado una forma de transmitir electricidad mucho antes que los humanos en el siglo XIX. Los científicos tuvieron la oportunidad de examinar el hallazgo y determinar qué era realmente sin romper la roca, pero no hubo interesados. Williams consultó con un ingeniero y un geólogo, y ambos confirmaron que no había rastros de pegamento en el componente electrónico. Tampoco fue soldado, por lo que debe ser tan antiguo como la roca, que tiene alrededor de 100.000 años según el análisis geológico. El Dr. John Kellogg tenía una filosofía de vida biológica con ejercicio regular, masajes, abundante agua, sin malos hábitos ni cafeína y sin carne. A finales del siglo XIX se hizo cargo de un instituto de salud en Michigan. Una vez preparó una mezcla de harina, avena y harina de maíz. Pensaba que al hornear granos enteros a altas temperaturas serían más fáciles de digerir y en general más saludables. Horneó la mezcla 2 veces y primero hizo galletas, pero un paciente se rompió un diente con esa versión. Luego decidió romperlo en pequeños pedazos. Es difícil precisar exactamente cómo surgieron los copos de maíz de Kellogg, ya que circulan muchas versiones de la historia. La esposa de Kellogg, Ella, y su hermano Will afirman que jugaron un papel en la creación de los copos, junto con otros miembros de la familia y el personal del sanatorio. Según la historia de la empresa, todo sucedió una noche en 1898, cuando se dejó una masa de cereal a base de trigo fuera demasiado tiempo y se fermentó. Cuando se estiró, la masa ligeramente mohosa se convirtió en estos copos grandes y finos que se volvían crujientes y deliciosos en el horno. Durante los siguientes años, Will Kellogg siguió ajustando la receta y se dio cuenta de que el maíz producía copos aún más crujientes y sabrosos que el trigo. Su marca, Kellogg's Corn Flakes, se ha convertido en una empresa de miles de millones de dólares. El ingeniero suizo Georges de Mestral una vez salió a caminar con su perro y regresó con una idea que más tarde llegaría al espacio. Cuando volvieron del bosque, de Mestral notó que sus pantalones y el pelaje de su perro estaban cubiertos de pequeñas espinas de la planta de cardo. Examinó las espinas bajo el microscopio y notó que tenían forma de pequeños ganchos que se adherían a los bucles en la ropa y el pelo de los animales. Decidió recrear esa tecnología natural para diseñar un cierre extra fuerte con muchos usos prácticos. Estuvo probando diferentes materiales para su invención durante varios años y finalmente se decidió por el nylon. También necesitaba diseñar un tipo especial de telar que pudiera tejer las fibras a la talla, forma y densidad adecuadas. A de Mestral le llevó un total de 14 años presentar al mundo el velcro, que significa terciopelo y gancho en francés. De Mestral esperaba que su invención reemplazara el cierre en la ropa, pero el mundo de la moda consideró que el velcro se veía barato y poco atractivo. Sin embargo, a la NASA no le pareció así, y utilizó el velcro para los trajes espaciales y los cascos de los astronautas en la década de los 60. Ahora, el velcro se usa en todas partes, desde calzado hasta juguetes y cojines de asientos de avión. Antes de mediados del siglo XX, la mayoría de los hogares se calentaban con carbón, lo cual dejaba hollín por toda la casa, que era especialmente visible en los empapelados. Kuttall Products era la empresa más grande que vendía limpiador de empapelado. Pero en los años 50, cada vez más personas cambiaron a gas, petróleo y electricidad, y el problema de la acumulación de hollín se resolvió en su mayoría. El dueño de Kuttall Products estaba intentando salvar su negocio. Mientras tanto, su cuñada leyó que el limpiador de papel tapiz podía usarse para hacer decoraciones navideñas.
Ella trabajaba como maestra de preescolar y la plastilina era bastante difícil de manejar para sus estudiantes. Así que decidió probar este material para moldearlo en diferentes formas y funcionó muy bien. Ella les contó a sus familiares su descubrimiento y sugirió un nombre para él: Play-Doh. La compañía Kutol estaba a punto de declararse en bancarrota, por lo que fue una gran alternativa para un nuevo negocio. Pronto, Macy's y Marshall Field se interesaron en el nuevo juguete y comenzaron a venderlo. Originalmente, el Play-Doh solo venía en un color, el blanco, pero pronto se expandió a rojo, azul y amarillo. También se realizaron varios cambios a la receta original, pero la mezcla sigue siendo mayormente la misma que cuando se usaba para limpiar papel tapiz. Una leyenda urbana dice que si tomas toda la masa de Play-Doh que se ha hecho y la pasas por su set de juego de fábrica, obtendrás una serpiente que rodeará el planeta 300 veces. Un hombre de Turquía estaba renovando su casa cuando derribó una pared de su sótano con un martillo. Descubrió un túnel detrás de esa pared que conducía a una antigua ciudad subterránea. El túnel llevaba a más túneles y luego a salas y cámaras. Resultó ser un complejo subterráneo completo con 18 pisos y sin un solo habitante, abandonado hacía mucho tiempo. Era la ciudad de Derinkuyu, construida hace miles de años, un hogar para unas 20,000 personas. Quienquiera que la haya erigido tenía una gran habilidad, ya que es bastante fácil construir túneles. ¿Has oído hablar de Göbekli Tepe? Es un antiguo sitio en Turquía que literalmente hizo que los historiadores reescribieran los libros de historia. Hace más de 11,000 años, un grupo de humanos prehistóricos creó una enigmática obra maestra que es incluso más antigua que Stonehenge. Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que las personas no conocían el hierro y no eran buenas haciendo cerámica. Estaban seguros de que la vida sedentaria solo surgía con la necesidad de agricultura. Pero Göbekli Tepe cambió esta creencia. El lugar ha revelado que fue el templo el que allanó el camino para una vida sedentaria, no la agricultura. Hasta este descubrimiento, los investigadores creían que la agricultura era el catalizador de la vida sedentaria. Conocí al profesor Schmidt, el hombre cuyos hallazgos cambiaron esta teoría. Él logró demostrar que las comunidades de cazadores-recolectores sentaron las bases de este modo de vida. De vuelta en la década de los 60, otros arqueólogos visitaron la zona, pero fallaron completamente. Mientras exploraban la región, se toparon con una colina con losas de piedra caliza dispersas y concluyeron que era solo un antiguo cementerio de la época medieval. Pocos sabían que había mucho más por descubrir. En 1994, Smith emprendió su propia encuesta de sitios prehistóricos en el área. Y ¡sorpresa! Inmediatamente se dio cuenta de que había descubierto algo verdaderamente extraordinario. A diferencia de las mesetas planas y estériles cercanas, Göbekli Tepe tenía una cima suavemente redondeada que se elevaba cerca de 15 metros por encima del paisaje circundante. Curiosamente, la traducción del nombre de este lugar es Colina Panzuda. Smith estaba seguro de que solo los humanos podrían haber hecho algo como esto. Esos trozos de piedra caliza rota que fueron confundidos con lápidas resultaron ser mucho más emocionantes. Fue como tropezar con un tesoro escondido. Las piezas adquirieron un significado totalmente nuevo y Smith, junto a su equipo, estaba a punto de sumergirse en los secretos que esperaban bajo la superficie. Para su sorpresa, no encontraron rastros de un asentamiento. No había fogones para cocinar, no había casas y tampoco esas adorables figuritas de barro comúnmente halladas en sitios cercanos de edad similar. Sin embargo, descubrieron que esas antiguas personas usaban herramientas como martillos de piedra. Así que Smith y su equipo se pusieron a pensar y adivinaron cuál podría ser la edad de las estructuras de piedra de Göbekli Tepe. Su estimación fue respaldada por algunas pruebas de carbono limitadas realizadas directamente en el sitio. Finalmente, las vibraciones antiguas de este lugar comenzaron a tener sentido. Era como un rompecabezas que se iba armando lentamente. Puedes pensar que en aquel entonces las personas no tenían herramientas especiales para crear algo tan genial como Göbekli Tepe, pero no es cierto.
Resulta que estos individuos prehistóricos usaban herramientas de sílex en lugar de cinceles de metal sofisticados. También eran expertos en desgastar piedra caliza más suave y fabricar pilares justo en el lugar. Después llevaban los pilares una corta distancia hasta la cumbre y los colocaban de pie. Una vez que los anillos de piedra estaban completos, los cubrían con capas de tierra. Con el tiempo añadían nuevos anillos. Y voilà, tienes una colina genial para impresionar a la gente en el futuro. Durante su primer año de excavación, el equipo revisó 15,000 piezas de huesos de animales de vida silvestre. Estas personas no tenían animales domésticos ni cultivaban sus propios alimentos. Cazaban criaturas salvajes para comer. Pero las cosas estaban a punto de cambiar porque el lugar tenía todo lo que necesitaba para comenzar a cultivar. Los científicos dicen que tenían ovejas salvajes y granos salvajes que podrían ser domesticados. Y adivina qué. A solo 20 millas de distancia, los genetistas hallaron evidencia de las cepas de trigo domesticadas más antiguas del mundo en la aldea prehistórica. Estos asombrosos hallazgos han cambiado completamente la manera en la que vemos la civilización. En el pasado, los expertos creían que las personas necesitaban aprender a cultivar y establecerse en un lugar antes de poder construir templos y desarrollar sociedades complejas. Pero adivina qué. La investigación de Smith volteó esa idea de cabeza. Afirma que el increíble esfuerzo invertido en la construcción de estas asombrosas estructuras realmente preparó el escenario para el desarrollo de sociedades avanzadas. Esto significa que los cambios sociales y culturales ocurrieron antes de la agricultura. Smith tiene esta fascinante hipótesis sobre Göbekli Tepe. Piensa que podría haber sido un sitio especial de entierro donde la gente dejaba a sus seres queridos. Y aquí está el giro. El lugar estaba adornado con elegantes estatuas y símbolos que representaban deidades del reino espiritual. La idea de que Göbekli Tepe pudo haber servido como un lugar sagrado añade otra capa de complejidad a toda la historia. Si bien el verdadero propósito del sitio puede seguir siendo esquivo, las ideas de Smith nos invitan a considerar la profunda interacción entre la vida y el más allá, y el inmenso respeto que las antiguas sociedades de cazadores-recolectores podrían haber tenido por sus antepasados difuntos. Ahora, hablemos sobre las estrellas del espectáculo. Las fascinantes columnas en forma de T que dominan Göbekli Tepe. Estas misteriosas estructuras tienen entre 3 y 6 metros de altura y más probablemente representan figuras humanas estilizadas. Pero una en particular se destaca del resto: el relieve tridimensional de un león. Esta representación realmente enciende nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque insinúa la posibilidad de que los leones vagaban por Anatolia durante el período neolítico. Estas piedras erguidas están dispuestas en círculos y colocadas en fosas rectangulares. Cada uno tiene una disposición similar. 2 grandes pilares en forma de T en el centro, rodeados por otros un poco más pequeños que miran hacia adentro. Hablemos de una disposición estilizada. Estos imponentes pilares alcanzan unos asombrosos 4,5 metros de altura y pesan entre 7 y 10 toneladas. Algunos pilares son sencillos y simples, mientras que otros son como obras de arte con tallados intrincados. Zorros, escorpiones y buitres cobran vida arrastrándose y retorciéndose en los lados de los pilares. Pero no solo hay animales en estas piedras. Algunos pilares tienen formas abstractas que representan a humanos, e incluso pequeños tallados de artículos de ropa. Algunos de ellos incluso tienen cinturones. Ahora, hay una pieza que se destaca del resto como una estrella de rock. Este pilar de piedra superantiguo sugiere que una cometa chocó contra la Tierra. Sucedió durante un periodo frío que duró alrededor de 1000 años. Estudios anteriores que examinaban los núcleos de hielo de Groenlandia daban pistas sobre esta teoría del cometa, pero ahora los grabados en Göbekli Tepe lo prueban. Los grabados en las columnas son como una tira cómica histórica. Incluso muestran una figura humana sin cabeza. Los investigadores subieron las imágenes a una computadora y descubrieron sus conexiones con las constelaciones, lo que indica que este templo podría haber sido un antiguo observatorio. Es como si nuestros antepasados hubieran intentado documentar este evento catastrófico de su propia manera única. Los arqueólogos han estado excavando e investigando Göbekli Tepe desde mediados de los 90, desvelando capas de historia y proporcionándonos una comprensión más profunda de la intrincada relación entre varios elementos. No tienen planes de detener todo el proceso durante otros 150 años. ¿Quién sabe qué más encontrarán? ¿Ves? Göbekli Tepe ha sido etiquetado puramente como un sitio ritual, sin signos de actividades domésticas.
se nos llevó a creer que la ausencia de agua significaba que no podía sustentar comunidades semisedentarias. Pero los científicos creen que es hora de cambiar las cosas y abordar Göbekli Tepe con una nueva perspectiva. Es hora de cuestionar lo que creíamos antes y usar nuevas pruebas y diferentes formas de pensar. Podría haber habido un grupo de personas que vivían en el área que no se quedaban en un solo lugar todo el tiempo. Se movían un poco, pero todavía tenían su propia civilización viviendo en el área de manera semisedentaria. Göbekli Tepe no es solo el hogar de un único templo, sino de una asombrosa colección de más de 20 estructuras antiguas. A medida que los arqueólogos se adentran en las profundidades de esta maravilla, están desentrañando su diseño único, con 2 puntos focales prominentes en el corazón de... Un equipo de arqueólogos realizó una excavación en el extremo norte de Zambia y encontró algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los primeros humanos. ¿Eso es un Walkman? No. Es una estructura de madera construida hace aproximadamente 500,000 de años, la más antigua de su tipo en la Tierra. La construcción consiste en 2 troncos que fueron tallados para ser ensamblados, algo similar a los Lincoln Logs, esos conjuntos de juguetes para construir. No hay posibilidad de que 2 troncos simplemente hayan flotado por el río y se hayan fusionado de forma natural en esa forma. Fueron tallados con herramientas afiladas antes de la aparición de los Homo sapiens o seres humanos modernos en África. Los investigadores no saben qué especie de humanos antiguos pudo haber creado algo así, pero eran bastante buenos con la planificación y quizá incluso usaron algún tipo de lenguaje para discutir sus proyectos de construcción. Eso también significa que no podemos estar tan seguros de que la gente de la Edad de Piedra haya sido simplemente nómadas errantes. Es posible que fueran más sedentarios de lo que pensábamos, con suficientes recursos como para permanecer en un lugar fijo. Encontrar objetos de madera de la Edad de Piedra es como buscar una aguja en un pajar porque se descomponen con el tiempo, al igual que Beethoven. Pero esto fue hallado en la zona de las Cataratas Kalambo, cerca de la frontera entre Zambia y Tanzania. La construcción podría haber sido un camino peatonal, un lugar de almacenamiento de leña o alimentos o una base para un refugio. Se conservó muy bien en sedimentos saturados de agua que carecían de oxígeno, por lo que la construcción se mantuvo fresca. El descubrimiento tiene marcas dejadas por las herramientas que se utilizaron para hacer que las 2 piezas encajaran. Los arqueólogos también desenterraron 4 herramientas de madera antiguas en el sitio: una cuña, un palo de cavar, un tronco cortado y una rama con una muesca, y todas datan de hace más de 300,000 años. Los científicos analizaron los minerales en la arena alrededor de los objetos encontrados y utilizaron una técnica llamada datación por luminiscencia para determinar la edad de los hallazgos. Los expertos creen que deberían estudiar más sitios inundados porque podrían tener más ejemplos de carpintería antigua. Los arqueólogos deben ser muy cuidadosos al trabajar con estos hallazgos para no dañar la madera delicada, por lo que utilizan herramientas de plástico. El equipo que encontró la construcción tuvo que mantener la madera húmeda para que no perdiera rastros de actividad humana ni se rompiera. La llevaron al Reino Unido para estudiarla en tanques especiales para fotografía submarina. Allí, hicieron modelos tridimensionales del material. El artefacto de madera más antiguo encontrado hasta ahora es un trozo de tabla pulida de Israel, que tiene más de 780,000 años de antigüedad. También se han hallado algunas herramientas de madera para forrajeo de hace 400,000 años, pero ninguno de estos hallazgos es tan avanzado como la construcción de madera en África. Los científicos encontraron fibras de algodón en el antiguo Oriente Próximo que tienen 7,000 años de antigüedad, las más antiguas de su tipo. El lugar donde fueron halladas es como una cápsula del tiempo, con edificaciones de ladrillos de barro que albergan todo tipo de antigüedades, ofreciéndonos una mirada a cómo era la vida en aquel entonces. Ya han encontrado indicios de fiestas antiguas con lugares para almacenar alimentos. Normalmente, los objetos de esta época se convierten en polvo, pero gracias a microscopios avanzados, los expertos pueden profundizar en los sedimentos recolectados del sitio y descubrir todo tipo de restos orgánicos, incluyendo estos hilos de algodón.
Antes se creía que los tejidos aquí eran hechos con plantas locales, pero parece que este algodón pudo haber viajado desde la región del Indo, que hoy corresponde al moderno Pakistán. El antiguo pueblo de Tel Tsab podría haber estado más conectado de lo que pensábamos, siendo parte de alguna red de comercio internacional. Hay más pruebas que apoyan esta idea, como cuentas de Anatolia, Rumania y Egipto, y cerámica de otros países. El zapato de cuero más antiguo que se ha encontrado hasta ahora estuvo esperando 5.500 años en una cueva en la actual Armenia. Un arqueólogo británico tropezó con esta joya bajo un jarro roto en el fondo de un pozo. Junto al zapato se encontraban una escápula de ciervo, cuernos de cabra montés, una vértebra de pescado y algunos fragmentos de cerámica dispersos. Para mí, ese era el basurero de su ciudad. El zapato en sí es bastante simple, hecho de una sola pieza de cuero vacuno envuelta alrededor del pie derecho, unida con un cordón de cuero que pasa por ojales. Para mantener su forma, rellenaron el interior con algo de hierba. Los científicos no están seguros de quién usó este zapato, pero utilizaron la datación por radiocarbono para determinar su edad, junto con el relleno de hierba. Estos zapatos se parecen mucho a los que todavía usan las personas en las Islas Aran de Irlanda. La misma tecnología y métodos utilizados para hacer estos zapatos perduraron en Europa hasta mediados del siglo XX. Cerca de Leipzig, excavadores encontraron una tumba de aproximadamente 2.500 años antes de la era actual, repleta con más de 100 dientes de perro alineados de forma ordenada. Estos podrían haber sido parte de una solapa elegante para un bolso de mano. El cuero o la tela que los mantenía unidos probablemente desapareció con los siglos. Si es cierto, sería el bolso más antiguo del mundo, directamente de la Edad de Piedra. Utilizar dientes de perro en adornos para el cabello y collares tanto para hombres como para mujeres era una tendencia en aquel entonces, según los expertos. El dueño del artículo debió haber tenido un alto estatus social, a juzgar por la cantidad de materiales utilizados para hacerla, sin contar todos los perros desdentados. Parece que los instrumentos musicales más antiguos jamás creados por los humanos son flautas antiguas hechas de hueso de ave y marfil de mamut. Fueron descubiertas en una cueva al sur de Alemania, un lugar que muestra las primeras señales de asentamientos de humanos modernos en Europa. Utilizando la magia de la datación por carbono, los científicos determinaron que las flautas tienen alrededor de 42.000 años de antigüedad. Según los expertos, estos artilugios musicales podrían haber sido utilizados por diversión o durante ceremonias religiosas. Algunos creen que la música podría haber ayudado a los humanos a construir círculos sociales más grandes y expandir su territorio en comparación con los neandertales. Esos tipos desaparecieron de la historia hace unos 30.000 años. En el 2020, un equipo de científicos encontró una cuerda de 1/4 de 25 milímetros de largo en Francia. Los arqueólogos desenterraron un fragmento de cuerda junto a una herramienta de piedra. Tales fibras retorcidas podrían haberse utilizado para todo, desde hacer ropa hasta redes de pesca. En la prehistoria, esto era tecnología avanzada, y parece que los neandertales la dominaron. Los científicos ya sabían que estos humanos primitivos producían alquitrán de la corteza de abedul y que elaboraban cuentas de conchas. Incluso hay evidencia de arte neandertal. La sección de cuerdas y hallazgos similares demuestran que nuestros ancestros de hace miles de años no eran tan primitivos como a menudo se muestra en la cultura popular. A finales del siglo XIX, los franceses encontraron una losa de granito negro rota del año 196 antes de nuestra era. La piedra contenía un texto en 3. Recientemente se ha encontrado un trozo de costilla de ballena en una mina de Carolina del Norte. No es gran cosa, alguien podría pensar. ¿Por qué una ballena no puede ser minera, verdad? Pero este fragmento ofrece a los científicos un vistazo único a las interacciones entre tiburones prehistóricos y ballenas de hace unos 3 a 4 millones de años. El asunto es que 3 marcas de dientes embellecen la costilla e indican que una vez la ballena fue mordida muy fuerte por un animal con una mandíbula superpoderosa. A juzgar por el espacio entre las marcas de dientes, que tiene unos 6 centímetros, este animal podría ser un tiburón de dientes gigantes.
Estoy hablando del megalodón. O podría ser una especie diferente de tiburón que existía en ese tiempo. La curvatura de la mandíbula del tiburón muestra que el animal era relativamente pequeño, de entre 4 y 6 metros de largo. En cuanto a la ballena, parece ser el antepasado de una gran ballena azul o yubarta. Los investigadores están asombrados. No suelen encontrar evidencia de interacción y comportamiento animal preservada en el registro fósil. Después de examinar la muestra, concluyeron que el tiburón debió haberse ido con un bocado, pero la ballena sobrevivió porque la mayor parte del fragmento fósil está cubierto con lo que se conoce como hueso tejido. Se forma rápido en respuesta a una infección localizada. Este tipo de hueso no es particularmente fuerte, y más tarde, el cuerpo lo remodela en tejido óseo compacto. Pero esto lleva bastante tiempo. La presencia de este hueso significa que la curación fue incompleta, y la ballena falleció entre 2 y 6 semanas después del desafortunado encuentro. Sin embargo, su muerte podría no haber estado relacionada con la infección y la lesión. Solo un puñado de fósiles muestran este tipo de interacciones entre animales antiguos. A menudo puedes encontrar marcas de mordeduras en huesos que indican que el cadáver del animal fue carroñado. Pero este fósil es uno de los pocos ejemplos que no solo muestran una herida infligida por otro animal, sino que también demuestran que la presa sobrevivió. Todos los fósiles son emocionantes para los paleontólogos. Sí, necesitan salir más. Pero algunos pueden parecer aterradores para las personas comunes. Por ejemplo, mira esta imagen de brazos de tentáculo y cabezas de forma octagonal. Cuando apareció por primera vez en los medios de comunicación, los usuarios de Internet afirmaron que era algún organismo antiguo que había venido del espacio. Otros pensaron que la historia era falsa, pero tanto la imagen como el fósil son reales. El fósil es una placa de mortalidad o una representación fosilizada de un evento de extinción masiva de una o varias especies. Este fósil en realidad contiene más de una docena de especímenes de un tipo de organismo marino llamado crinoide. A pesar de su apariencia, los crinoides no eran plantas, sino animales marinos. Esta especie en particular vivía en lo profundo del mar. Los crinoides estaban relacionados con las estrellas de mar, los erizos de mar y las ofiuras. Estas criaturas podían adherirse al fondo marino con tallos compuestos por discos porosos y flexibles, conectados por tejido blando. Los tallos eran huecos y allí se encontraba el sistema nervioso del animal. Los crinoides absorbían oxígeno a través de pies tubulares de paredes delgadas y generalmente alcanzaban una longitud de más de 20 centímetros y tenían 5 brazos adornados con estructuras tentaculares de apariencia plumosa. Se alimentaban de plancton y material orgánico desprendido. Aunque estos hallazgos fósiles parecen ser muy emocionantes, pocos especímenes en el registro fósil confundieron tanto a los científicos como el monstruo de Tully. Esta curiosa criatura marina tenía un hocico parecido a una trompa con dientes y ojos dispuestos en una varilla rígida. Pero lo más extraño de todo es que ha sido imposible clasificarla. Los investigadores han estado considerando una variedad de organismos, por ejemplo, gusanos segmentados, babosas nadadoras y criaturas primitivas parecidas a anguilas, desde que se descubrió el monstruo en 1966. Incluso han intentado conectarlo con algunas especies de peces sin mandíbula que tienen una estructura parecida a una columna vertebral. Un equipo de científicos de Japón ha utilizado escáneres láser de alta resolución para examinar la anatomía de los fósiles del monstruo de Tully en 3 dimensiones. Concluyeron que el enigmático fósil podría ser, después de todo, un invertebrado. Y aún así, la verdadera identidad de la criatura sigue siendo esquiva. En los años 50, el cazador de fósiles aficionado Francis Tully encontró la huella fantasmal de un organismo con forma de torpedo y una gran aleta caudal en los yacimientos fósiles de Mason Creek en Illinois. Tully nunca había visto nada similar a la criatura torpedo. Llevó su hallazgo al Museo Field de Historia Natural de Chicago. Los paleontólogos que trabajaban allí también estaban desconcertados. Desde entonces, los científicos no han podido determinar dónde encaja la criatura en el árbol filogenético. En 1741, un explorador y capitán llamado Vitus Jonassen Bering lideró una expedición para cartografiar la costa de Alaska. El barco en el que iba naufragó en lo que más tarde se conoció como la isla de Bering. La mitad de la tripulación sobrevivió gracias al descubrimiento de una vaca marina extremadamente grande, la Hydrodamalis gigas. Al poder alimentarse con la carne de estos animales, los marineros lograron construir una embarcación pequeña a partir de los restos del naufragio y regresaron a casa.
En el viaje, un científico que estaba entre ellos pasó su tiempo documentando los animales y plantas que habían encontrado. La vaca marina fue particularmente interesante porque, sin ella, la tripulación no habría sobrevivido. Estos animales medían más de 8 metros de largo y pesaban alrededor de 10 toneladas. Todas las vacas marinas pertenecen al orden Sirenia, unos mamíferos marinos más relacionados con los elefantes que con las vacas. El científico las describió con piel negra, una cabeza pequeña y extremidades delanteras rechonchas. Esas vacas marinas flotaban en la superficie del agua y masticaban algas. Después de que la información sobre estos animales se difundió, las expediciones de comercio de pieles de nutrias marinas utilizaron ese depósito conveniente. Las vacas marinas eran dóciles y podían ser cazadas fácilmente. En pocas palabras, 27 años después de que el científico los mencionara, esos animales fueron llevados a la extinción. Pero esa no es la parte más triste. El registro fósil revela una historia mucho más profunda y oscura. Fósiles de vacas marinas se han descubierto en todo el mundo, desde Japón hasta México. Esto significa que el animal prosperó en los vastos lechos de algas marinas alrededor de todo el borde del Pacífico Norte. Ese pequeño grupo descubierto por la expedición probablemente fueron los últimos restos de una población que alguna vez fue mucho más grande y saludable. Lo más probable es que la caza aborigen ya hubiera reducido el número de estos animales a niveles cercanos a la extinción. Y el golpe final vino de los cazadores occidentales. Los parientes vivos más cercanos de esas antiguas vacas marinas rara vez son cazados hoy en día, aunque también están en peligro de extinción. Para algunos, estos asombrosos fósiles pueden parecer un poco perturbadores. Tienen forma de lentejas y pertenecen a animales llamados numulites. Vivieron y prosperaron en un mar poco profundo y cálido que cubría parte de Egipto hace unos 40 millones de años. El nombre numulites sugiere que los especímenes más grandes se asemejan a monedas. Y en el folclore egipcio, incluso se les llama dinero de los ángeles. Estas criaturas tienen una estructura simple de una sola célula, lo que contrasta con su esqueleto súper intrincado. Mira esta serie de espirales y de volutas superpuestas. Cada voluta se divide en una multitud de diminutas cámaras. Los numulites pueden crecer hasta 10 centímetros de diámetro. Y aún así, son animales unicelulares relacionados con las amebas. ¿Cómo y por qué crecieron tanto? La razón podría ser sus relaciones simbióticas con otros organismos más pequeños. En el caso de las especies modernas, tales simbiontes son algas unicelulares diminutas de color marrón dorado llamadas diatomeas. Los caparazones de los numulites son algo transparentes y, dado que son planos, tienen una gran superficie para la luz necesaria para que las diatomeas realicen la fotosíntesis. Por algunas razones, los científicos aún están debatiéndolas, la presencia de simbiontes vegetales en animales que habitan en el mar fomenta el crecimiento de un esqueleto calcáreo en los anfitriones. Por lo tanto, había una vez un reino al que los antiguos egipcios viajaban para comprar regalos para los faraones, algo así como un centro comercial antiguo. Este reino, llamado la Tierra de Punt, era rico en bienes de lujo. Había oro, resinas aromáticas, madera negra, ébano, marfil y animales exóticos como leopardos y babuinos. Todo esto me está dando grandes ideas para regalos. La Tierra de Punt fue un socio comercial importante para Egipto durante más de 1000 años. Pero si planeas ir allí, la mala noticia es que no ha sobrevivido hasta nuestros días y nadie sabe exactamente dónde se encontraba Punt. Solo lo conocemos por los registros. Los más famosos se dejaron en las paredes del templo de la reina Hatshepsut, quien había enviado una expedición a Punt. Los científicos han estado tratando de encontrar la ubicación exacta de esta rica tierra durante más de 150 años. Podría haber estado al sureste de Egipto, en una región costera al sur a lo largo del Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Océano Índico, o podría haber cubierto el Cuerno de África y la zona que está al otro lado del mar en el sur de Arabia. Ahora, los investigadores finalmente pudieron reducir las posibles ubicaciones gracias a un estudio de momias de babuino. Los antiguos egipcios admiraban a los babuinos e incluso creían que estaban relacionados con la deidad de la luna y la sabiduría, que era Tot. Una especie, Papio hamadryas, el babuino sagrado, a menudo se mostraba en pinturas murales, sentado con la cola enrollada hacia la derecha, y era momificado en esta posición. Otra especie, Papio anubis, el babuino oliva, era envuelto en un gran capullo. Ambos tipos fueron encontrados en las tumbas del Valle de los Reyes. Pero si recuerdas las lecciones de geografía, los babuinos no deambulan por Egipto.
así que debieron haber sido llevados allí a través del comercio con otras regiones. Primatólogos, egiptólogos, geógrafos y geoquímicos examinaron los babuinos momificados de 2 periodos diferentes en el Antiguo Egipto. Algunos eran del periodo del Nuevo Reino, de 1550 a 1069 a.C., y otros del periodo ptolemaico, del 305 al 30 a.C. Los científicos hicieron un arduo trabajo adicional y analizaron tejidos de 155 babuinos de 77 lugares diferentes en el este de África y el sur de Arabia. Todas esas zonas se consideraban la antigua tierra de Punt. Midieron el oxígeno y el estroncio en los cuerpos de los babuinos. Cuando los animales beben agua y comen plantas, sus dientes, su pelo y sus huesos muestran una firma geográfica de dónde han vivido, gracias a estos elementos que contienen. Se utilizó un método especial llamado mapeo isotópico y se descubrió que los babuinos del Nuevo Reino analizados provenían de una ubicación en Eritrea, Etiopía o Somalia. 5 babuinos momificados del periodo ptolemaico tenían niveles de estroncio que coincidían con los encontrados en Egipto, así que los antiguos egipcios podrían haber tenido un lugar especial para criar y mantener babuinos, probablemente en Memphis, una ciudad del Bajo Egipto. Los paleontólogos de Nueva Zelanda tuvieron suerte. Unas rocas se partieron con la marea y revelaron fósiles del pingüino más grande que ha habitado la Tierra. Los científicos utilizaron escáneres láser para hacer modelos 3D de los huesos del antiguo pingüino. Compararon estos huesos con el tamaño de las aletas de los pingüinos modernos e hicieron cálculos sobre cuánto podrían haber pesado los antiguos. Hoy en día, los más grandes, los pingüinos emperador, pesan entre 25 y 45 kilogramos. Los investigadores piensan que los pingüinos del pasado que encontraron pesaban alrededor de 150 kilogramos, unos verdaderos gigantes en el mundo de los pingüinos. Estas enormes aves no voladoras vivieron en los océanos alrededor de Nueva Zelanda hace más de 50 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. Aprovecharon sus grandes cuerpos para mantenerse calientes en el agua fría. Incluso podrían haber viajado por el mundo gracias a eso, e intimidarían a cualquier depredador, pero no tenían ninguno. El asteroide que eliminó a los dinosaurios también acabó con la mayoría de los grandes reptiles marinos, y los ancestros de las focas y las ballenas aún vivían en tierra. En 1992, 4 granjeros de China estaban drenando agua de sus estanques y accidentalmente se toparon con un barco lleno de oro y estatuas antiguas valuadas en millones. Es broma, en realidad encontraron las cuevas de Longyu. Son 24 grandes cuevas creadas por personas hace mucho, mucho tiempo. A pesar de ser grandes y estar bien construidas, nadie sabe quién las hizo, por qué fueron realizadas ni cómo las construyeron. Los expertos piensan que las cuevas tienen al menos 2000 años, pero no entienden por qué no se mencionan en ningún registro histórico. Todas las cavernas de Longyu se ven iguales y no están conectadas entre sí. Cada cueva tiene una entrada conectada a un pozo vertical con una escalera tallada. La lluvia y el agua de la superficie pueden fluir hacia las cuevas a través de estas escaleras. Para manejar esta agua, las cuevas tienen ranuras especiales, canales y un sistema para recoger el agua en el fondo. Así que parece que los constructores antiguos eran verdaderos profesionales en lo que respecta al drenaje y la gestión del agua. Tal vez mi ciudad podría aprender una lección de ellos, ya que se convierte en Venecia después de cada aguacero fuerte. En fin, las cavernas fueron construidas debajo de la colina en Fenghuang, nombrada en honor a un pájaro que es una de las criaturas más respetadas en la mitología y la cultura china. Simboliza las mejores cualidades, como la alta virtud, la gracia y la unión del yin y el yang. Los científicos piensan que podría haber una conexión entre las cavernas y el pájaro, pero hasta ahora es solo una teoría. Los expertos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India estaban realizando sus encuestas rutinarias de contaminación cuando encontraron algunas estructuras que parecían una ciudad sumergida. Utilizando una tecnología de sonar especial, el equipo encontró grandes formas geométricas en el fondo del océano. Sacaron diferentes objetos del lugar, como cerámica, cuentas, esculturas, partes de paredes e incluso huesos y dientes humanos. Pensaron que las ruinas pertenecían a una civilización más antigua que la del Valle del Indo de la Edad de Bronce, que es la cultura urbana más antigua del subcontinente indio que conocemos hasta ahora. Pero no todos se unieron para celebrar este asombroso descubrimiento. Algunos arqueólogos se negaron a creerlo y pensaron que podría ser algún tipo de truco por computadora. Y aunque vieron cientos de artefactos del fondo del océano, dijeron que un antiguo río podría haberlos llevado hasta allí desde otro lugar.
El equipo que descubrió el sitio submarino decidió demostrar que tenían razón. Eligieron un pedazo de madera como su principal evidencia. Lo estudiaron y encontraron que tenía 9.500 años. Esa podría ser la edad de todo el sitio. Los escépticos aún insisten en que no podemos reescribir toda la historia humana por una sola pieza de madera. Incluso 23 años después del descubrimiento, nadie está seguro de la respuesta final. Esto se debe en parte a que es difícil explorar el sitio. Está en aguas extremadamente peligrosas con fuertes corrientes y resacas. Durante el fresco verano de la Antártida, desde finales de noviembre hasta enero, los geólogos de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee escalaron las laderas heladas del promontorio McIntyre en las montañas transantárticas. En lo alto, sobre los campos de hielo, buscaron en las rocas grises de la montaña fósiles de la época en que el continente tenía bosques verdes. Al final de su viaje, los geólogos encontraron piezas fósiles de 13 árboles. Estos fósiles demostraron que los árboles tienen más de 260 millones de años, lo que significa que el bosque creció al final del período pérmico, antes de que aparecieran los primeros dinosaurios. Más del 90% de... Si los dinosaurios alguna vez dominaron la Tierra, quizá deberíamos encontrar sus huesos por todas partes. Pero no es así. ¿Por qué? No hay ninguna conspiración aquí. La verdad es que la búsqueda de restos de dinosaurios es mucho más compleja de lo que parece. Sí, los huesos de dinosaurios son reales. Hemos encontrado toneladas de huesos y ya han sido desenterrados en todos los continentes, a pesar de que muchas personas argumentan lo contrario. Y la distribución desigual de estos tesoros prehistóricos es una simple peculiaridad de la naturaleza. El problema es que la fosilización es un fenómeno increíblemente raro. Solo ocurre bajo condiciones específicas. Cuando un dino muerde el polvo, comienza el viaje hacia la fosilización. El cadáver necesita ser enterrado rápidamente por sedimento, seguido por capas y más capas, y así se forma una olla a presión geológica. Los minerales se infiltran en los huesos transformándolos en piedra. Esta receta única ocurre predominantemente bajo el agua, donde sedimentos como la arena y el lodo pueden cubrir a los gigantes caídos. Es por eso que los dinosaurios que murieron en la superficie rara vez terminaron como fósiles. Por ejemplo, apenas encontramos fósiles de especies que vivieron en la selva y especialmente en las montañas. Los investigadores revelan que muchos fósiles provienen de áreas cercanas a lagos o ríos. Ya sea que se ahogaran antes de una inundación o fueran arrastrados por la lluvia, estos dinosaurios tuvieron suerte al permanecer como fósiles. Estas son las razones por las cuales no descubrimos dinosaurios en cada rincón. La cruda realidad es que quizás nunca conozcamos muchas especies de dinosaurios. Todo debido a estas limitaciones de la fosilización. Alrededor del 70% de los dinosaurios nunca serán descubiertos. Ni siquiera sabemos cuántas especies hemos perdido debido a condiciones inadecuadas. Si tenemos mucha suerte, podríamos encontrar algunos fósiles de dinosaurios de montaña en los ríos cercanos. Pero ese es un caso muy raro. Así que, aunque los dinosaurios habitaron el mundo, todos los fósiles que hemos encontrado hasta ahora fueron gracias a la suerte. Esto hace que nos preguntemos cuánto tiempo vivían los dinosaurios. Hay mitos que dicen que vivían tanto como las tortugas. La gente cree que los dinosaurios deambulaban durante siglos para alcanzar tamaños colosales. Curiosamente, la verdad es lo opuesto. En realidad, los dinosaurios vivían poco y brillaban como estrellas de rock. Desafortunadamente, una vez que estos animales alcanzaban su máximo potencial reproductivo, a menudo se encontraban en el camino rápido hacia la fosilización antes de alcanzar su tamaño completo. Lo interesante es que los ciclos de vida de los dinosaurios están alineados con el ritmo de los árboles. Quizás sepas que es posible determinar cuántos años vivió un árbol contando sus anillos. Es cierto, cada par de anillos claros y oscuros equivale a un año de edad. Así como los anillos nos hablan sobre los árboles, los huesos de los dinosaurios nos hablan de ellos. Los investigadores examinan cortes de huesos bajo un microscopio y analizan diferentes tejidos para medir las tasas de crecimiento. Los anillos gruesos indican un crecimiento rápido y los delgados un ritmo más pausado.
En el reino animal, ser más grande suele equivaler a vivir más tiempo. Por lo tanto, algunas personas se preguntan si los dinosaurios grandes realmente vivían más. Al parecer, sí. Los saurópodos grandes, semejantes a antiguos colosos, tal vez tardaban de 30 a 35 años en alcanzar su tamaño colosal. Después de eso, podrían haber disfrutado de unas cuantas décadas más en el escenario prehistórico. Para los dinosaurios más pequeños, como los ágiles ornitópodos, la vida era una cuestión rápida. Alcanzaban su tamaño completo luego de unos 4 o 5 años. Pero después de tan solo 3 o 4 años, estos mini dinosaurios, a menos que fueran muy afortunados, podrían haber dicho adiós. Los dinosaurios no vivían cientos de años. La mayoría de ellos, incluso los colosales, rara vez llegaban a los 50 años. Es una sorpresa si los comparas con los gigantes actuales, como las ballenas azules y los elefantes. Estos animales tienen una esperanza de vida similar a la de los humanos. Las ballenas azules viven de 80 a 90 años y muchos elefantes alcanzan los 60 o 70 años. Y no son tan grandes como algunos dinosaurios. Es una lástima que hayan dejado nuestro planeta tan temprano y no tengamos la oportunidad de estudiarlos. Lo que es aún más triste es que los dinosaurios estaban condenados desde el principio. Aunque una roca cósmica no hubiera golpeado nuestro planeta, se habrían extinguido de todas maneras. El meteorito Chicxulub se estrelló en la Tierra hace 66 millones de años. Pero en realidad no destruyó a todos los dinosaurios, solo a los no avianos. El resto se convirtieron en aves. Sí, algunas de esas colosales criaturas evolucionaron hasta convertirse en los pequeños pollos y palomas que vemos hoy. Supongo que saben lo que los lobos podrían sentir. Pero incluso antes de que eso ocurriera, la Tierra estaba lentamente preparando una catástrofe para ellos. Investigaciones recientes muestran que la era anterior al impacto del asteroide no era exactamente un paraíso. Era más bien como un caldero en ebullición de desafíos ambientales. Los científicos se adentraron en los Traps del Deccan, una de las mayores zonas volcánicas de la India occidental actual. Idearon una técnica innovadora para estudiar el pasado a través de los volcanes, medir las concentraciones de azufre en las rocas. Así fue como descubrieron que los Traps del Deccan, al arrojar millones de kilómetros cúbicos de roca fundida, contribuyeron a los cambios climáticos globales. Unos 100.000 años antes de que el meteorito de Chicxulub golpeara, las temperaturas globales podrían haber disminuido varios grados. Esta caída repentina fue, muy probablemente, desencadenada por emisiones de azufre de los Traps del Deccan. Y esto, a su vez, llevó a condiciones climáticas bastante tempestuosas e incómodas. La Tierra terminó pasando por inviernos volcánicos. Esto hizo que la vida fuera extremadamente difícil para la flora y la fauna, y preparó el escenario para la eventual extinción de los dinosaurios. Así que, aunque no hubiera habido un asteroide, los dinosaurios no habrían sobrevivido mucho más. Durante décadas, los científicos han estado discutiendo si fue el asteroide el que acabó con los dinosaurios o fue la actividad volcánica. Finalmente, la tecnología está avanzando y podemos utilizarla para responder esta pregunta. Un sistema de IA desarrollado por investigadores ofrece su propia perspectiva. Utilizando más de 100 procesadores alimentados con datos geológicos y climáticos, la IA exploró los registros fósiles y más de 300.000 escenarios posibles para encontrar la verdad. Y según la máquina, la teoría volcánica es mucho más plausible. Les indicó a los científicos que los cambios climáticos necesarios para una extinción masiva probablemente fueron causados solo por los Traps del Deccan, incluso sin el impacto del asteroide. Las erupciones volcánicas coincidieron con el límite Cretácico-Paleógeno, que comenzó 300.000 años antes del asteroide, y continuaron durante un periodo prolongado. Esto generó algunas preguntas sobre el juicio humano frente al de la IA. Algunos científicos expresaron escepticismo y hablaron sobre el posible sesgo de la IA. Pero los investigadores que lideraron el proyecto están entusiasmados con la novedad de su método y su potencial para explorar otros periodos de la historia de la Tierra. Sin embargo,
Probablemente llevará algo más de tiempo que los humanos le tengamos plena confianza a la IA. Ya mencionamos que los dinosaurios no avianos sobrevivieron a este suceso apocalíptico. Por alguna razón, ni los volcanes ni un asteroide acabaron con toda la vida en nuestro planeta. Muchos animales sobrevivieron, evolucionando en mamíferos, y muchas plantas continuaron floreciendo. Las plantas pasaron por esto incluso mejor que los animales, en realidad. La catástrofe despidió a alrededor del 75%. Los veranos en el Medio Oriente se vuelven tan calurosos que cambian dramáticamente el paisaje y hacen que ciudades enteras resurjan del pasado. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando una ciudad construida por un imperio misterioso en el río Tigris finalmente fue liberada de su trampa de agua. Los arqueólogos corrieron allí, ya que no querían perder la rara oportunidad de excavar el sitio y aprender más sobre la historia del lugar. Ellos creen haber encontrado la ciudad de la Edad de Bronce Sakiku, fundada hace más de 3000 años y completamente sumergida en los años 80 cuando se construyó una presa en su lugar. Solía ser un centro concurrido del Imperio Mitanni para las caravanas en la popular ruta comercial. Tenía agua, lo cual es una rareza en la zona y era una garantía de éxito. Sabemos muy poco sobre el una vez poderoso imperio, ya que los científicos no han encontrado ninguna crónica escrita en los sitios excavados. Por eso, los arqueólogos estaban emocionados al hallar todo un palacio destinado al gobernante. Varios años después, cuando la zona volvió a estar libre de agua, encontraron algunas fortificaciones para proteger la ciudad de los enemigos. El momento culminante de su expedición fue el hallazgo de un enorme almacén público para bienes de comercio y cosechas, montones de trigo y cebada, y metal y madera importados. El pan era el alimento básico y también les encantaban las grandes ollas de sopas y guisos de vegetales para el almuerzo. Cada hogar criaba ovejas, cabras, vacas y cerdos, por lo que tenían una fuente constante de leche y carne para ocasiones especiales. Todas las construcciones halladas hasta ahora fueron hechas con ladrillos moldeados de barro. Las paredes que estuvieron bajo el agua más de 40 años están tan bien conservadas que parece que hubieran sido sumergidas ayer. El Palacio Real se destaca porque es más grande que otras construcciones. Tiene paredes más gruesas e incluso pavimentos hechos de ladrillos de barro cocido que fueron sellados para ser impermeables. El rey debió haber tenido buenas relaciones con el emperador, del cual Sakiku dependía. Los comerciantes que vivían en la ciudad recolectaban vigas de madera y las llevaban a los almacenes. Las vigas llegaban por el río Tigris desde los bosques en las montañas al norte y al este de la Mesopotamia. Aquí venían los mercaderes para vender sus productos y luego cruzaban el Tigris en su camino hacia las tierras fronterizas. Sakiku prosperó como un centro de comercio durante unos 6 siglos hasta que fue golpeado por un potente terremoto en 1350. Los arqueólogos encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían más de centenares de tablillas de arcilla hechas poco después del terremoto. Es casi un milagro que lograran sobrevivir bajo el agua durante décadas. Las personas que crearon esas piezas debieron haber tallado notas en arcilla mientras aún estaba húmeda. Escribían sobre cualquier tema, desde las cosechas recién almacenadas hasta notas para otros reinos. Luego dejaban que el mensaje se secara al sol. Los escribas incluso tenían que aprender un idioma diferente para que todos fuera de la ciudad pudieran leerlo. Los científicos creen que las tablillas que encontraron eran parte de un archivo privado. Esperan descifrar las notas para aprender más sobre la historia de Sakiku y todo el imperio después del terrible terremoto. El daño a los edificios fue tan enorme que fue imposible restaurar Sakiku a su antigua gloria, y si hubo algún sobreviviente, debió haber abandonado la ciudad. Varias décadas después, los asirios, que también vivían en la Mesopotamia, se asentaron aquí. Construyeron sus casas sobre las ruinas de la ciudad abandonada y usaron las estructuras que pudieron encontrar de los residentes anteriores como paredes exteriores. Pero solo se quedaron aquí durante 50 años y luego decidieron construir una nueva capital en un suelo más fértil para obtener ganancias de la agricultura. Los arqueólogos que trabajaban en Sakiku tuvieron que detener las excavaciones cuando los niveles de agua volvieron a subir y cubrieron la ciudad. Sellaron las ruinas con láminas de plástico ajustadas y colocaron piedras y grava encima. Esperan que esto ayude a proteger el valioso sitio de la erosión del agua para evitar que desaparezca por completo. Son conscientes de la importancia del agua del embalse para la región, pero si vuelve a retroceder, dicen que continuarán con las excavaciones. Había una comunidad próspera en lo que hoy es el desierto de Taklamakan en China hace aproximadamente 1600 años. Vivía a lo largo del río Nilla, que atravesaba el desierto por kilómetros y obtenía su agua del deshielo de las montañas.
Después de 3 años de trabajo en la zona, arqueólogos y científicos lograron desenterrar 8 tumbas en el desierto. Gracias al calor, las ropas y los artefactos estaban casi como nuevos. Las personas que usaron esas prendas debieron haber vivido en la antigua ciudad de Nilla. Nilla fue parte de un próspero reino en el corazón de la Ruta de la Seda y tenía una población de más de 3.000 personas. Luego las arenas del desierto se descontrolaron y se tragaron la ciudad por completo. Los arqueólogos recién encontraron las ruinas de Nilla a principios del siglo XX. Científicos de diferentes países han intentado resolver sus misterios. Se cree que las tumbas descubiertas a finales del siglo XX pertenecían a personas adineradas. Había algunos artículos costosos en su interior. Una aljaba y un arco, puntas de flecha de metal, pendientes de oro y un collar de cuentas de vidrio, una caja de laca con un peine, maquillaje y un costurero en una de las tumbas. También había seda de la mejor calidad, e incluso los colores brillantes como el verde y el amarillo no se habían desvanecido. La tela también tenía caracteres chinos con citas de libros históricos, lo que ayudó a los científicos a identificar el período en el que fue hecha. Posteriormente, los arqueólogos también encontraron un gran sitio habitacional y 3 edificios en ruinas. Tal vez llevará muchos años más comprender por qué la ciudad cayó y qué les pasó a sus habitantes. Arqueólogos saudíes y franceses se reunieron cerca del Riad, la capital saudí, y encontraron un asentamiento antiguo que data de hace 8.000 años. Los científicos utilizaron todo tipo de tecnología avanzada como escaneo láser, drones y fotografía aérea para desenterrar esta joya del período neolítico. Descubrieron el asentamiento en un punto arqueológico local. Entre los tesoros que desenterraron se encontraron un templo de piedra, restos de un altar y más de 2.000 tumbas. Todos estos hallazgos nos revelan prácticas y rituales antiguos. El equipo también encontró las bases de 4 edificios enormes con torres en las esquinas y patios al aire libre, todos con reservorios subterráneos para almacenar agua para uso agrícola. También había un sistema de riego inteligente con canales y cisternas, lo que permitía que la ciudad prosperara en uno de los desiertos más secos del mundo. Dibujos rupestres grabados en la montaña cercana representaban la vida cotidiana de los habitantes. Las excavaciones han estado en marcha en la zona durante más de 40 años y los científicos siguen encontrando nuevos artefactos para responder a más de sus preguntas. Unos pescadores han encontrado huesos, herramientas y artefactos antiguos que tienen 9.000 años en el fondo del Mar del Norte. Arqueólogos y paleontólogos británicos y holandeses se apresuraron a ver los hallazgos con la esperanza de que pudiera ser evidencia de la sumergida Doggerlandia. Y no se decepcionaron, incluso había conjuntos perfectos de huellas dejadas por personas mesolíticas que vivieron aquí. Hace 2.000 años, durante la última gran edad de hielo, las islas británicas no eran islas en absoluto. Había una masa continental compuesta por muchas colinas, pantanales y densos bosques que la conectaban con el continente europeo. Esa masa terrestre era Doggerlandia, donde una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores vivía y prosperaba. Pero luego el nivel del mar comenzó a subir a una velocidad de 1 a 2 metros por siglo, ya que los glaciares se estaban derritiendo. La gente del lugar tuvo que trasladarse a zonas que hoy pertenecen a Inglaterra y los Países Bajos. Los expertos decidieron aprender más sobre la historia de Doggerlandia a partir de datos de las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte. Hasta ahora han hecho modelos digitales de cómo pudo haber lucido el área de 47.000 kilómetros cuadrados antes de desaparecer bajo las olas. Aún les falta analizar muestras de insectos, plantas antiguas y el ADN de los animales para obtener una imagen completa. Bienvenido a Rapa Nui, mejor conocida como Isla de Pascua. Este es un pequeño punto en el vasto Océano Pacífico ubicado a casi 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Esta isla es famosa por sus enigmáticas estatuas llamadas moais. Este lugar también alberga uno de los sistemas de escritura más misteriosos del mundo, el rongorongo. Fue encontrado en 27 pequeñas tablillas de madera. Durante años, historiadores han estado discutiendo acerca de la verdadera historia de estas tablillas y ahora podríamos haber encontrado la verdad. Los humanos pisaron por primera vez esta isla en el siglo XII. Durante muchos años fue el hogar del pueblo Rapa Nui. Este estaba bastante aislado allí en el Océano Pacífico hasta que los europeos llegaron al lugar en la década de 1720. Los europeos llevaron consigo muchos problemas, por lo que dejaron con vida solo una pequeña fracción de la población nativa. Más tarde, en el siglo XIX, un misionero llamado Eugenio Eyraud fue a la isla y descubrió tablas de madera con símbolos intrincados tallados en ellas. Él escribió sobre lo maravillosas que son, que había cientos de ellas en la isla y que se podían encontrar en cada hogar.
Pero desafortunadamente no todas sobrevivieron hasta nuestros días. Solo nos quedan 27 de ellas. Algunas se deterioraron mucho por el clima, fueron quemadas o dañadas de alguna otra manera y ahora están dispersas por todo el mundo en museos y colecciones privadas. Muchos de los artefactos del idioma fueron trasladados a Tahití y luego a Europa por los europeos, quienes no dejaron ninguna en la isla de Pascua misma. Las 4 tablas sagradas encontraron su hogar en una congregación en Roma. Fueron estas las que se utilizaron en el reciente descubrimiento que mencionamos. Durante años los historiadores han discutido si este sistema de escritura fue creado por los propios isleños o si lo tomaron prestado de los europeos. Para descubrir la verdad, decidieron utilizar una técnica llamada datación por radiocarbono. Todos los materiales orgánicos como la madera, el carbón, etc., contienen una pequeña cantidad de una forma radioactiva de carbono llamada carbono 14. Cuando la vida llega a su fin, las cosas dejan de absorber carbono 14 y la cantidad que tenían comienza a decaer con el tiempo. Al medir cuánto carbono 14 queda en una muestra, se puede estimar la antigüedad de esta muestra. Así es como hemos descubierto la edad de muchos fósiles y artefactos. Y fue con este método que examinaron la edad de algunas tablas rongorongo. 3 de ellas fueron fabricadas a partir de árboles que crecieron en el siglo XVIII o XIX, lo cual coincidía con la llegada de los europeos a la zona. Sin embargo, una de ellas es anterior a la primera visita de los europeos a la isla. Existen 2 razones para creer que el pueblo Rapa Nui creó este sistema de escritura por sí mismo. Primero, el rongorongo funciona de manera diferente a las lenguas europeas. Descifrarlo es una tarea bastante difícil. A diferencia del inglés, este idioma cuenta con más de 400 glifos únicos, ninguno de los cuales se parece a ningún sistema de escritura conocido. Ha habido muchos intentos de descifrar este lenguaje, pero ninguno de ellos ha resultado exitoso hasta ahora. Y en segundo lugar, se muestra que una de las tablas es de alrededor del siglo XV, antes de la llegada de los europeos. El problema es que la datación por radiocarbono solo puede decirnos cuándo se taló la madera con la que se hizo la tableta, no cuándo se escribió en ella. Y dado que solo contamos con una tablilla como referencia, esto no es suficiente para estar completamente seguros. Por otro lado, ¿por qué y dónde conservarían madera cortada durante más de 200 años solo para tomarla un día y escribir algo en ella? Sin embargo, los antropólogos e historiadores dicen que es posible. La escasez de recursos madereros podría haber llevado a los isleños a reutilizar la madera a la deriva antigua, que podría ser siglos más vieja que la propia escritura. Esto es conocido como problema de la madera vieja en arqueología. Además, la tabla parece estar muy bien preservada. Fue protegida de los insectos dañinos para la madera, la humedad y demás. Por eso ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Lo que sea que esté escrito en ella probablemente era importante para el pueblo Rapa Nui. Todo esto son conjeturas e indicios, pero los científicos son cautelosamente optimistas. Creen que el rongorongo podría ser uno de los raros casos de invención de una escritura independiente, como los de los sumerios o los egipcios. Sin embargo, necesitamos más evidencia. En el idioma Rapa Nui, rongorongo significa recitar o declamar. No todos podían escribir, solo unos pocos selectos. Probablemente solo la élite de la isla de Pascua, principalmente hombres, conocía y podía leer este idioma escrito. Después de la colonización, ninguno de ellos sobrevivió. Así que ahora tenemos que exprimirnos el cerebro para tratar de averiguar qué está escrito aquí. En primer lugar, los académicos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué tipo de escritura es. Ni siquiera estamos seguros de que este fuera su idioma. Pero incluso si lo fuera, no sabemos si se trata de una forma primitiva de escritura o un sistema completamente desarrollado. En la década de los 90, un lingüista llamado Stephen Roger Fisher creyó que podría haber descifrado la estructura del rongorongo. Su idea era que estas tablas transmitían cosmogonías. Las cosmogonías son historias o narrativas que explican cómo se creó el universo y cómo surgieron los fenómenos naturales. A menudo provienen de tradiciones y culturas antiguas como las que se encuentran en la Polinesia oriental. Las tablas podrían haber tratado sobre temas como cómo comenzó el mundo, de dónde proviene todo y cómo se formaron diferentes aspectos de la naturaleza como las estrellas o las montañas. Esto también explicaría por qué solo la élite sabia podía escribir.
Fisher pensaba que el rongo-rongo era una mezcla de sistemas logográficos y semasiográficos, lo que significa que algunos símbolos representan palabras habladas, mientras que otros representan ideas o conceptos. Para descifrarlos sería muy difícil porque requiere una memoria extensa y conocer el contexto, ya que los símbolos son más como sugerencias que como expresiones completas. Sin embargo, otros expertos en idiomas no estuvieron de acuerdo con sus ideas. Estos señalaron que había problemas con la forma en que había armado su teoría. Lamentablemente, Fisher no pudo demostrar esta hipótesis. Quizás son solo dibujos. Si observamos las tablas, hay algunas cosas que parecen reconocibles. Personas, animales, plantas y formas geométricas. Hay algunos pájaros. Uno de ellos se parece a una fragata, ave que el pueblo Rapa Nui asocia con la deidad Makemake. También hay peces, 100 pies y así sucesivamente. O al menos estos glifos se parecen a ellos. ¿Podría ser solo arte o una forma de decoración? Tal vez, pero hay algunos problemas. Los glifos muestran un alto grado de complejidad y estructura. También mantienen el mismo estilo. Por ejemplo, hay varios símbolos que muestran algo parecido a un humano con la mano levantada. La única diferencia son las cabezas distintas. Como si no fuera lo suficientemente complicado, este estilo de escritura único también utiliza un sistema conocido como bustrofedón invertido. Esto significa que cada línea alternativa se voltea boca abajo, por lo que no se parece a nada visto en otro lugar. No sabemos por qué giraron la tabla de esta forma después de cada línea. Pero todo esto demuestra que tenían algún tipo de sistema y organización detrás de estos símbolos. Además, parece que usaban estas tablillas todos los días con algún propósito práctico. Sin embargo, hay algo de esperanza para el futuro. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y otros programas informáticos podrían ayudarnos a entender los idiomas perdidos. Ya hemos comenzado a crear algoritmos que podrían ayudarnos. Te presento a Costello. Es un pulpo de arrecife brasileño, pero no es un pulpo común. Mientras lo observaban, los científicos comenzaron a sospechar que podría estar teniendo pesadillas. Cuando dormía, cambiaba de color, hacía algunos movimientos repentinos, expulsaba agua e incluso liberaba tinta. Decidieron estudiar a Costello por un tiempo. Su comportamiento durante el sueño parecía reflejar estrés y miedo. El estudio mostró que podría tener sueños vívidos, a veces terroríficos. Aunque solo es un pulpo, estas criaturas submarinas, que son adorables, son conocidas por su inteligencia y, en ocasiones, por tener comportamientos similares a los humanos, por lo que es totalmente posible que tengan sueños como nosotros. En el caso de Costello, podría estar atormentado por recuerdos de tiempos difíciles en la costa de los Cayos de Florida. El pobre Costello tiene un pasado duro. Perdió un tentáculo ante un depredador antes de ser capturado. Así que tal vez eso sea lo que ve en sus sueños. Si se demuestra que es cierto, este descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de la inteligencia y la conciencia tanto de animales como de humanos. Resulta que las plantas pueden hablar. Bueno, en cierta forma. Los científicos descubrieron que las plantas emiten clics ultrasónicos cuando están estresadas. Imagina a unos tomates y plantas de tabaco en apuros. Hacen sonidos como burbujas de plástico explotando, pero de frecuencia tan alta que no podemos escucharlos. Se llaman señales ultrasónicas y podrían ser su forma de indicar estrés. Esto significaría que las plantas pueden comunicarse entre sí, y las que están estresadas prefieren ser dramáticas y que todos sepan sobre sus problemas. Producen de 30 a 50 chasquidos y crujidos por hora. Las plantas tranquilas y saludables hacen mucho menos. Y no solo hablan, sino que incluso tienen su propio lenguaje. Hacen diferentes sonidos dependiendo de si la planta tiene sed o se siente molesta por un tallo cortado o por otra cosa. Además, algunas son tan dramáticas que empiezan a dar la voz de alarma incluso antes de mostrar signos de deshidratación, cuando saben que el peligro está cerca. Sin embargo, los científicos no están seguros de por qué lo hacen. Creen que podrían realizar cavitación, un término que describe a las burbujas de aire danzando dentro de la estructura de la planta. Las plantas que cantan estas sinfonías incluyen maíz, trigo, uvas e incluso cactus. Este es un gran descubrimiento en la agricultura.
Podríamos usarlo para verificar si nuestros cultivos tienen sed y cosas por el estilo. Así que ahora escucharemos a escondidas a las plantas para descifrar su lenguaje secreto. Es momento de algunas noticias universales. Estudios recientes están sacudiendo lo que sabíamos sobre la edad del universo. Nuestros hallazgos durante las últimas décadas mostraban que el universo debía tener alrededor de 13.700 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que podría ser casi el doble de antiguo, hasta 26.700 millones de años. Ten en cuenta que no está comprobado, así que por ahora el número oficial permanece igual. Los científicos utilizaron el tiempo desde el Big Bang y estudiaron estrellas antiguas para medir la edad del universo. Pero algunas estrellas se estaban haciendo las difíciles y aparentaban ser más antiguas que el propio universo. Por ejemplo, la estrella Matusalén, que se estima que tiene alrededor de 14.000 millones de años. Sería más antigua que el universo. Además, el telescopio espacial James Webb captó galaxias que parecían muy maduras apenas unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Todo esto plantea algunos desafíos para los astrónomos. Pero esta nueva hipótesis combina la teoría del universo en expansión con algo llamado la teoría de la luz cansada. Sugiere que la luz pierde energía a medida que atraviesa las distancias cósmicas. Combina esto con la teoría del universo en expansión y ¡boom! A medida que el universo se expande, la luz pierde energía, por lo que no podemos ver todas las estrellas antiguas que están muy lejos de nosotros, lo que podría llevarnos a cometer un error al calcular la edad del universo. El nuevo modelo también retrasa el momento en que las galaxias comenzaron a formarse. Sugiere que esas galaxias tempranas, observadas por el telescopio Webb, tardaron mucho más en formarse de lo que pensábamos. Este estudio es una gran sacudida en la comunidad científica. Si cometimos un error tan grande en los cálculos, tendríamos que replantearnos los principios fundamentales de la astrofísica. Eso sería un gran avance y habría que hacer una enorme revisión de casi todo. Por eso debemos ser muy cautelosos al respecto. Así que, mientras los científicos estudian esta nueva teoría, solo tenemos que esperar los resultados. Estas no son las únicas noticias espaciales. La nueva tecnología de inteligencia artificial ya está siendo utilizada para la investigación científica. Esta vez, la IA nos está ayudando a buscar señales de vida extraterrestre. Investigadores de búsqueda de inteligencia extraterrestre crearon algoritmos de aprendizaje automático que nos ayudarán a filtrar el ruido cósmico más rápida y eficientemente. Cuando diriges un radiotelescopio hacia las estrellas, es como sintonizar una estación de radio celestial llena de diferentes señales. Captamos de todo, desde púlsares hasta galaxias de radio e interferencias terrestres. Obviamente sería bastante difícil identificar una potencial señal de extraterrestres en todo este lío. Durante más de 60 años, los científicos tuvieron que hacer todo esto manualmente. Era una tarea abrumadora, escanear el cielo y explorar innumerables estrellas y frecuencias de radio. Pero ahora, la inteligencia artificial ha venido a ayudar. Los algoritmos están entrenados para reconocer y distinguir patrones de interferencia conocidos, como los de los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos, en medio de los datos cósmicos. Detectan cualquier cosa que se desvíe de los patrones conocidos, la posible aguja en nuestro pajar. Y ya tenemos algunos avances. Los astrónomos captaron 8 señales que no encajan en patrones conocidos. Aunque no están confirmadas como vida extraterrestre, muestran un gran potencial para futuras investigaciones. Volviendo a los animales, esta vez visitamos la Tierra prehistórica. Imagina a tortugas tan colosales que hacen ver a las tortugas de hoy como diminutos juguetes. Recientemente, científicos encontraron los restos fosilizados de una de estas gigantes. Es un titán marino que surcaba las aguas europeas hace unos 80 a 70 millones de años. El descubrimiento fue accidental. En el norte de España, un excursionista tropezó con fragmentos de esta criatura cerca de los Pirineos. Esta tortuga tenía el tamaño de un rinoceronte, alrededor de 4 metros de largo. Para que te hagas una idea, el animal sería del tamaño de un coche normal. Demuestra que los grandes tamaños eran más comunes antes de un evento de extinción.
Las tortugas que conocemos ahora, de longitudes más pequeñas pero aún significativas, llegaron después. Pero los océanos antiguos estaban llenos de tortugas gigantes que devoraban moluscos y medusas. Este descubrimiento también desafía la idea de que las tortugas gigantes eran exclusivas de América del Norte. La existencia de este coloso prueba que estos reptiles también se encontraban en aguas europeas, así que esta podría ser solo la punta del iceberg. Y finalmente, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha hecho un gran descubrimiento. Detectó un compuesto crucial de carbono en el espacio. Se llama catión metilo, y esta diminuta molécula, aunque pueda parecer insignificante, podría ayudarnos a desentrañar los secretos de la química orgánica interestelar. El carbono es increíblemente importante. Las moléculas de carbono son bloques de construcción que forman todo, desde estrellas y planetas hasta, bueno, nosotros. Es el ingrediente clave para la vida, y los científicos están ansiosos por comprender cómo participó de nuestra existencia en la Tierra y si podría hacer lo mismo en otras partes del universo.